Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Jesús ha estado dando instrucciones a sus discípulos. Ahí búsquelo, San Mateo capítulo 11. Y se va para enseñar y predicar en algunas ciudades. Y Juan el Bautista, que había sido encarcelado, al oír los hechos acerca de Jesús, las cosas que estaban sucediendo, mandó a preguntar a un par de sus discípulos para preguntar al Señor si era Él el que había de venir o tenían que esperar a otra persona. Se lo preguntó así: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta del Señor, te lo debe recordar bien, ahí todo el capítulo 11 lo va narrando, es que el Señor le mandó a decir a Juan: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven, las cosas que oís y veis. Los cojos o los ciegos ven, los cojos andan, el versículo 5 dice eso, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y Jesús narra todas estas cosas y comienza a hablar acerca de características de Juan el Bautista con las personas que le rodeaban y con sus mismos discípulos, y les comienza a preguntar qué piensan acerca de Juan, quién era él, les hace ver cómo era él, que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que este hombre, pero que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él de todas maneras. Y les da una serie de enseñanzas que tienen que ver con cuestiones acerca de las cosas que sucedían en el tiempo o desde los tiempos de Juan el Bautista, cómo la gente le hacía fuerza al reino de Dios, cómo la gente quería desvirtuar las cosas que dentro del reino de Dios sucedían, cómo la gente se quejaba de las cosas que estaban sucediendo en medio de ellos, de tal forma que el Señor les hace una comparación o les hace una pregunta. Versículo 16, ¿tiene ahí Mateo capítulo 11? Versículo 16, dice: mas ¿a qué compararéis esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Les hace ver cómo es la gente. Si miran una cosa, critican. Si ven la cosa de otra manera, también critican. No están de acuerdo con nada. Estos son de los que están en contra, de los que están en contra de los que están a favor. No les parecen las cuestiones. Y por esa razón es que Jesús comienza a darles una exhortación. Dice ahí la Biblia, comienza a reconvenirles. Eso es exhortar, hacerles cambiar de parecer, hacerles ver las cosas tal y como son para que la gente pueda tomar una determinación, una decisión. Dice el versículo 20 que me interesa leerles más. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Ese ay es de dolor, una interjección de dolor. Comenzó a reconvenir a las ciudades, comenzó a exhortar a esas ciudades donde había hecho muchos milagros. No habían creído en él, lo habían rechazado o desechado, no habían aceptado la bendición de Dios a través de Cristo Jesús, que es Dios Todopoderoso. No se habían arrepentido, y comienza a hacerles ver cómo hubieran sido las cosas. Pero les dice: ay de ti Corazín,
ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hasta ahí vamos a leer. A ver qué podemos hablar con el tiempo que nos queda. Comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales se había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido, y les hizo ver cosas interesantes. Si en algunas otras ciudades se hubieran hecho las cosas que se hicieron en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, y él menciona Tiro, Sidón y menciona también Sodoma, entonces estas ciudades seguramente hubieran creído. Si ahí hubieran sucedido cosas extraordinarias como las que sucedieron en estos otros lugares donde Jesús se paseó, donde Jesús transitó, donde Jesús realizó milagros y prodigios, seguramente que esta gente se hubieran postrado delante del Señor y le hubieran reconocido como su Dios, como su Salvador. Interesante es que lo que dice ahí es que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza, se hubieran desgarrado todo su ser y se hubieran puesto ahí como una señal de luto y de mucho dolor, puestos en cilicio con una tela que provocaba escozor, picazón, ardor y ceniza, con el propósito de hacer sentir dolor, porque en realidad habían pecado mucho y Dios había sido bueno para con ellos. Habían hecho lo negativo y Dios se había acercado a ellos de manera misericordiosa. Jesús les está diciendo eso a las ciudades de Corazín y a la ciudad de Betsaida, o a lo menos explicando qué hubiera sucedido si en otros lugares, como en Tiro, en Sidón, hubieran sucedido los mismos milagros que sucedieron en estas otras ciudades, Corazín y Betsaida. Y entonces dice algo que me llama la atención, en el versículo 22: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Parecería entonces que cuando se va a dar la situación del castigo eterno que tendrán que sufrir en el lago de fuego y azufre eternamente por rechazar a Jesús, porque la gente se condena por el rechazo de Jesús, por no aceptar a Cristo como su Salvador personal, no porque sean malos, porque sean buenos, porque estos sean mejores que aquellos, sino porque rechazan a Jesucristo, desechan el mensaje de salvación y vida eterna, no aceptan a la persona de Cristo como su Salvador personal, y al rechazarlo entonces conducen sus pasos al mismo lago de fuego y azufre, al infierno eterno. Y hay algo interesante ahí, decía, porque será más tolerable el castigo para unos que para los otros, porque en unos sucedieron cosas extraordinarias y en otros no sucedió lo mismo. En unos sucedieron cosas más que maravillosas, en los otros no sucedieron las mismas cosas, no las vieron, no tuvieron oportunidad. En una de esas ciudades Jesús caminó y transitó,
Los otros eran idólatras, los otros eran incrédulos, los otros rechazaban completamente todas las cosas. Pero acá se suponía que esta gente iba a ser más abierta al mensaje de salvación, que estaban esperando al Mesías. Las otras ciudades eran ciudades que no tenían nada que ver prácticamente con Israel, con el pueblo de Israel. Pero estos otros lugares sí tenían que ver, estaban dentro de los lugares o de los límites donde el Señor, o de los lugares donde el Señor recorría y transitaba, ciudades y todo lugar para predicar el evangelio del reino. Pero los otros estaban en otra condición. Entonces Jesús les dice: ustedes tuvieron esa oportunidad, ustedes tuvieron esa bendición, me derramé en ustedes, quise bendecirlos, les ayudé, resucité los muertos, limpié los leprosos. Por algo el contexto habla de todo eso que sucedía cuando Juan el Bautista le manda a preguntar con 2 de sus discípulos. Le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y le dijo el Señor: pues díganle a Juan lo que ustedes ven y lo que oyen. Pues los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero la gente lo rechazaba, a la gente no le importó. Esperaban al Mesías, pero no creyeron que Él era el Mesías, príncipe, el que había de llegar. Y habla entonces de que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Parecería que hay gradación entonces, parecería que hay grados de castigo allá en el lago de fuego y azufre en un momento determinado. No sé con exactitud cómo, pero parecería que eso está diciendo: será más tolerable el castigo. Para unos donde no se derramó tanto la misericordia y la gracia de Dios, y no porque de manera arbitraria Dios haya querido condenar a estos o no derramarse sobre estos y sobre estos sí derramarse. Y aunque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia de todas maneras, pero no necesariamente significa eso. Significa que unos abiertamente rechazaban a Jesús, unos abiertamente no aceptaban nada, porque eran naciones idólatras, naciones impías, naciones completamente apartadas de la gracia y la misericordia de Dios. Pero el otro era una nación escogida, por algo vino a lo suyo, al pueblo de Israel, y los suyos, dice Juan capítulo 1, no lo recibieron o no le recibieron. Por esa razón entonces él está diciendo: si en las otras ciudades, si en los otros lugares se hubiera derramado la bendición que yo he derramado sobre ustedes, aquellos estarían arrepentidos, alabando y adorando el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, esto me llama poderosamente la atención, porque esto es lo que sucede, creo yo, con nuestra vida muchas veces. Y aunque somos cristianos los que estamos acá oyendo esta reflexión, pero eso es lo que sucede muchas veces. Unos aceptamos la bendición de Dios y unos añoramos más y más de la presencia de Dios, deseamos más estar en comunión con Dios, deseamos estar sintiendo esa unción fresca y nueva cada día, y agradecidos delante del Señor queremos no parar de alabar y adorar su nombre, de servirle, de hacer su voluntad, de someternos al Dios Todopoderoso. Pero habemos otros, por el lado contrario, aunque Dios se ha derramado en nuestras vidas también. Aquí no es cuestión que no se haya derramado Dios. Aquí es cuestión de que si no hacemos algo para Dios, es que somos desagradecidos delante de Jehová de los ejércitos. Posiblemente unos hemos disfrutado más porque venimos desde el comienzo de la iglesia, desde los inicios de la congregación. Otros han venido después. Pero en medio de todo, si alguien Dios ha bendecido, es esta congregación amada. Y eso no es porque nosotros merezcamos algo, eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero muchas veces nos hemos vuelto indiferentes, nos hemos vuelto desplicentes, nos hemos hecho apáticos delante de Dios, y no hemos aceptado la bendición de Dios, y no hemos disfrutado los privilegios que Dios nos da de manera especial, como deberíamos disfrutarlo. Deberíamos deleitarnos y deberíamos estar siempre dispuestos a recibir más de la gracia y de la misericordia de Dios. Y a muchos se les han derramado talentos,
y dones espirituales, y se les han dado ministerios para que desarrollen un ministerio especial para la edificación del mismo cuerpo de Cristo. Y en medio de eso muchas veces hemos sido rebeldes al llamado celestial, a la visión celestial. Y aunque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y Dios no nos ha dejado tranquilos, seguramente por su Espíritu Santo, motivándonos a que hagamos más, a que nos despertemos, a que pongamos por obra aquello que Él nos ha dado, a que desempolvemos nuestros sueños, a que hagamos un poquito más y demos un paso más de fe en el nombre de Jesús. En medio de todo, muchas veces hemos sido gente que se adormece en sus laureles y piensa que ya logró hacer todo lo que tenía que hacer, cuando Dios lo que nos dice es que no hemos visto ni siquiera el comienzo de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Y usted es de la iglesia de Cristo y usted ama a Cristo Jesús. Y por lo tanto Dios tiene preparadas cosas grandiosas, maravillosas, especiales para cada uno de nosotros. Después le dice a Capernaum, versículo 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, vea la bendición, pues. Mira cómo has recibido bendición. Has disfrutado de las glorias eternas, pues. Entonces, hermanos, si nosotros hemos sido levantados a la presencia de Dios, pues. Pero vea lo que le dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno, hasta el sepulcro, hasta ahí serás abatida, hasta el infierno mismo, el Hades, el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, y vuelve a decirle lo mismo que dice el versículo 22: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma, tierra de homosexuales, tierra de lujuria extrema, tierra de prostitución y destrucción, de vandalismo y todo lo demás. Y le está diciendo a Capernaum que el castigo para Sodoma sería más tolerable que para Capernaum en el día del juicio, porque Capernaum fue levantada hasta el cielo, recibió la bendición de Dios, estuvo la presencia de Dios ahí, sintieron la gloria de Jehová, permaneció la presencia del Señor ahí, se derramó la unción de Dios para hacer milagros y prodigios, y en medio de todo no fueron gente agradecida. Hermano amado, el alma agradecida no olvida los favores de Jehová de los ejércitos. Cuando usted tiene gratitud en su corazón, jamás olvidará los beneficios que Dios ha hecho en su vida. Y esta gente se le olvidó lo que Dios había hecho. Usted no puede olvidar de dónde lo sacó Dios. Usted no puede olvidar del lugar de donde viene usted. Y muchos venimos de lugares donde ni siquiera queremos acordarnos, porque eran lugares terribles, pues. Y muchos no venimos de lugares tal vez así, pero nuestra vida no fue una vida ejemplar. Nuestra vida no fue la mejor, pero Dios te ha hecho linaje escogido y real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces eres diferente. Antes eras un tipo de Jacob, pero ahora eres un tipo de Israel. Antes eras un usurpador, un suplantador, un mentiroso y todo lo que usted quiera. Era un pecador, daba frutos de la carne, pero ahora es un príncipe de Dios y para Dios. Ahora es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo vamos a darle la espalda al Señor? ¿Por qué no vamos a estar contentos de permanecer dentro de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué no vamos a proclamar el nombre de Dios? ¿Por qué no vamos a decirle al mundo entero que Jesucristo salva, que Él reina, que Él vive y permanece para siempre? ¿Por qué no vamos a decírselo al mundo entero? ¿Por qué se nos van a olvidar los favores de Dios? ¿Cuántas veces Dios te libró de la muerte? ¿Cuántas veces no tenías que comer pero Dios te proveyó? ¿Cuántas veces Dios hizo cosas especiales en tu vida? ¿Cuántas veces los que tienen esposo, los que tienen esposa, los que tienen hijos, Dios ha rescatado de la misma muerte a tu familia? Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántas veces? Y se nos olvida todo eso. Y los favores que Dios hace se nos olvida. Y las misericordias que Dios derrama se nos olvida. Y después, ¿dónde terminamos? Terminamos siendo incrédulos, terminamos siendo idólatras, terminamos siendo gente que se aparta de Dios y le da las espaldas al Señor. Dios reprenda al diablo, que Dios nos guarde de cometer un error como ese. Porque Capernaum y las demás ciudades vieron la gloria de Dios. Y no fueron gente que pudieran, o no fueron personas que pudieran postrarse, doblegarse delante del Señor para agradecerle por todos los favores y sus misericordias, sino al contrario, se desviaron. Y el Señor les está diciendo: si en otros hubieran sucedido esos milagros, los otros seguramente estarían adorándome, pero ustedes se han apartado de mí.
si en la gente de allá afuera sucedieran cosas que han sucedido en su vida, seguramente esa gente estaría aquí postrada en la presencia de Dios. Pero Dios ha sido bueno con nosotros y Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha querido que nosotros disfrutemos de su gracia y de su poder, y nos atrajo a su presencia. Y yo no sé, el mensaje le llegó a muchos allá afuera. El día que a ti te llegó, los otros a lo mejor no lo aceptaron. A muchos llamó el Señor, pero no todos recibieron el mensaje. Usted lo recibió, y por esa razón que usted está aquí alabando a Dios. Jesús dice entonces, al mencionar esta introducción de estas ciudades, en el versículo 25, en aquel tiempo, no tengo más tiempo para compartir, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, oiga lo que dijo: te alabo, versículo 25, Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No está, aquí puede haber interpretaciones diversas, y solamente quiero hacer un comentario, porque puede ser que esto alguien lo interprete: bueno, aquí está Jesús contento porque el Padre Eterno escondió la revelación. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas escondió? Pues porque dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las cosas de la salvación, de la bendición, de la unción, de la redención, de los milagros que se derramaban sobre estas ciudades. Y aparentemente, cuando él da gracias al Padre: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, parecería que Jesús se alegra y le da gracias al Padre Eterno porque el Señor, de manera arbitraria, no quiso revelar a esas ciudades su bendición. Y no es eso lo que está diciendo. Ya lo hemos visto ahí en el contexto que acabamos de estar leyendo, qué y cómo actuaron estas ciudades. Y más adelante, en el versículo 28, también se desvirtúa este comentario que pudiera alguien pensar o hacer, porque el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si el Señor de manera arbitraria apartara su revelación de algunos y no quisiera que esto se den cuenta, entonces no dijera el Señor después: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Diría tal vez de otra manera, pero está diciendo Jesús: el mensaje es para que todos aquellos que tengan necesidad puedan venir a mi presencia, y yo voy a darles descanso y paz a sus corazones. No es que se alegra porque no se las reveló, porque no quiso revelarlas, porque no quiso darlas a conocer, y porque solo de algunos quiso tener misericordia. Se las reveló. La gente actuó negativamente. La gente fue la que rechazó el llamado del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron aún. Mas a los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio potestad, derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. De tal manera, acuérdese, amó Dios al mundo, a este mundo habitado, que dio a su Hijo unigénito, o que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces es para todos el mensaje. No es para un grupo nada más, no es para unas pocas personas nada más, no es para algunos privilegiados nada más, es para el mundo entero. Pero aunque el mensaje es para el mundo entero, mucha gente lo rechaza voluntariamente, pues.
lo echan de sus contornos al Señor. ¿Recuerdan los de Gadara? Echaron a Jesús de sus contornos, pues. Fue a liberar al endemoniado gadareno, y cuando los demonios que estaban en el endemoniado se fueron a aquel hato de cerdos que había y se precipitaron en el abismo, la gente lo echó de sus contornos y dijeron: preferíamos los cerditos que a ti, vete porque nos has dejado sin fuente de trabajo. Pues los estaba liberando de una maldición, los estaba liberando de una opresión, los estaba liberando de los demonios que estaban perturbándoles y que estaban ellos desesperados, pero no supieron agradecer y lo echaron. En otra oportunidad, Jesús llega con sus discípulos y va para Jerusalén y tiene que pasar por una ciudad de samaritanos, y manda a 2 de sus discípulos para que vayan a hacer los preparativos. Y cuando pasan por la ciudad de Samaria y ven que Jesús tiene aspecto de que va para Jerusalén, eso es interesante. Lucas capítulo 9 narra eso. Tiene aspecto de que va para Jerusalén, entonces no lo dejan pasar, no lo dejan entrar, lo rechazan, simple y sencillamente porque la ciudad era samaritana y él tenía aspecto como que iba para Jerusalén, y él era judío. En otras palabras, y samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Y los samaritanos son de raza judía, pero no de pura sangre. Surgieron de relaciones sexuales cuando el pueblo de Israel era llevado en cautiverio. Y cuando eran llevados en cautiverio con algunas de las razas que estaban ahí, con algunos de los grupos de alrededor, se mezclaron, y entonces al tener relaciones surge una raza nueva que se le da en llamar samaritanos en un momento determinado. Y claro, otros se llamaban de otra forma, pero en este caso un grupo se llamó samaritanos, y estos, aunque tenían sangre judía, pero no eran sangre pura, 100%, entonces no se mezclaban. Para los judíos, los samaritanos eran considerados de segunda categoría o de tercera, qué sé yo, perros y inútiles y tanta cosa por el estilo, pues. Pero entonces no se llevaban bien, y cuando lo vieron que él era judío, entonces simplemente le dicen: no puedes entrar aquí, no puedes pasar por aquí. Lo rechazaron también, no recibieron la bendición simplemente porque era judío, y ellos samaritanos. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, usted recuerda, dijeron: ¿quieres que pidamos al Padre que envíe fuego sobre esta ciudad, así como Elías pidió en un momento dado, y que las consuma? Y Jesús, en lugar de responderle: sí, hombre, porque me han rechazado, Jesús le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. Yo no he venido para perder las almas, sino para salvar las almas. Eso indica que Jesús no vino a destruir las personas, Él vino a deshacer las obras del diablo, aleluya. Y por lo tanto el mensaje de salvación es para todos, es para unos y para otros, pero mucha gente no es agradecida y rechazan la bendición de Jehová. Jesús está contento de que el Señor revele las cosas a aquellos que tienen corazón de niño, o que aquellos que tengan corazón de niño y que puedan creerle al Señor reciban la revelación de Dios de manera total, porque en ellos se va a derramar la presencia del Señor. Así te agradó, Padre, le dijo. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto es puro trabalengua, ¿verdad? Es interesante lo que dice ahí, pero lo que está diciendo es que nadie en forma completa puede conocer al Padre sino a través del Hijo, y nadie puede conocer al Hijo en forma plena tampoco, sino es que el Padre revela las cosas para que nosotros podamos llegar a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Y en medio de todo, nuestra mente finita no va a comprender todas las cosas que son del Espíritu, simplemente porque somos humanos, porque somos finitos, y Dios es infinito. Pero el Padre y el Hijo uno son, y ellos se entienden, y ellos pueden conocerse perfectamente bien, y por eso a través de Cristo Jesús tenemos acceso directo al Padre Celestial. Y el Padre habita en luz inaccesible, dice la Biblia, pero Jesús nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él, pues. Y que entonces a través de Cristo Jesús sí podemos llegar al conocimiento del Padre Celestial y tener bendición a nuestra vida de una manera total. Dios se encarga entonces de bendecirnos y darnos a conocer la bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Cuando conocemos qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, entonces podemos aceptar con mayor facilidad el llamado del Señor cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
Y venir, esta palabra de ir al Señor, significa que Él nos va a dar alimento, que Él nos va a dar provisión, que Él nos va a dar protección, que Él nos va a dar seguridad, que Él nos va a dar todas las cosas de las cuales nosotros necesitamos, pues. Eso significa venir. Venir a su presencia significa estar en paz. Venir a su presencia significa ser lleno de amor. Venir a su presencia significa que el pastoreo del Señor será una realidad en nuestra vida. Venir a su presencia es disfrutar de todos los beneficios del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Entonces venir es algo que no solamente es que voy a ir a su presencia, ya estuvo. No, venir a la presencia del Señor es disfrutar de toda su bendición, de la unción que Él derrama sobre su pueblo. Y esa unción es maravillosa para cada una de nuestras vidas. Cuando se nos revelan las cosas, entonces vamos a entender con mayor facilidad por qué tenemos que ir a su presencia. Vamos a ir para disfrutar de sus bendiciones. Y es más, si estamos cansados y cargados, no solamente del trajín, no solamente por las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, no solo por los momentos duros que pasamos cuando somos tentados por el diablo y Satanás y somos oprimidos y pasamos momentos de enfermedad y tanta cosa por el estilo, podemos estar cansados de la religiosidad, podemos estar cansados del pecado, podemos estar cansados de tanta tontería que en el mundo existe ahora en día y que la iglesia lamentablemente está inmersa dentro de un montón de tonterías. Dios reprenda al diablo, amada iglesia en Cristo Jesús. Debemos de salir de esos errores y de esos atolladeros en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Por eso creo que vale la pena orar en las vigilias, para que Dios nos ayude a no pervertirnos, a no perdernos, a no desviarnos del galardón que estamos siguiendo. Vamos hacia adelante, no vamos a la perdición. No somos de los que retrocedemos para perdición, dice la Biblia. Somos de los que vamos hacia adelante para la preservación de las almas. No somos personas que han sido puestas sobre la faz de la tierra para pasar el rato, para pasar el tiempo. Somos puestos aquí para demostrar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, como iglesia debemos darnos cuenta si estamos cansados de toda esta religiosidad que existe a nuestro alrededor, y que la misma iglesia cristiana evangélica muchas veces se pervierte porque negocian la gloria de Dios y la cambian por la gloria de los hombres. Dios nos ayude. La gloria de Dios no es negociable por nada de esta tierra, por nada de este mundo. La gloria de Dios es poder de Jehová de los ejércitos para darnos bendición y victoria a cada una de nuestras vidas. Por tanto, iglesia, no podemos estar en esa negociación. El mundo podrá negociar porque ellos están perdidos, pero la iglesia actuando de esa manera es una cosa inaudita. Es algo que no deberíamos nosotros permitir. Que Dios nos ayude para poder salir adelante. Pero esto de venir, si estamos cargados y trabajados, porque el Señor nos hará descansar, es posible que también se esté refiriendo a toda la situación que los fariseos originaban en contra de del pueblo cristiano, en contra del pueblo de Dios, y que le imponían cargas tan pesadas que ni ellos cumplían, ni ellos podían llevar, y que les exigían que hicieran esto y exigían lo otro. Y toda esta gente estaba cansada del sistema de religiosidad mundanal que había ahí, porque los fariseos, olvídese, decían un montón de cosas bonitas y estaban diciendo cosas de la ley, pero ellos no cumplían absolutamente nada. Ejemplo no daban, hablaban bien pero no daban ejemplo. Aquí no se trata solo de hablar bonito, aquí se trata de vivir bonito para la gloria de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, si usted está cansado de todo este montón de patrañas, de todo este montón de mentiras, de todo este montón de sinvergüenzadas que hay en este mundo infiel, y como dijo aquel, en este mundo traidor, nada de verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces usted está cansado de todo eso, de que uno le dice una cosa, el otro le dice otra, que aquí esto se da, que aquí se está dando la otra cuestión, y vea de qué estamos plagados y de qué estamos rodeados: vandalismo, pues venganzas, masacres, homicidios, cada vez es peor la cosa, extorsiones, esto y lo demás, y todas estas cosas, hermano. Cuando usted está cansado, el Señor nos está diciendo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, aleluya. Y yo os haré descansar, aleluya. Y ese yo es el gran yo soy, y ese yo es el eterno, y ese yo es el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el siempre presente, es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, es la puerta por la que entran las ovejas, y cuando entran las ovejas por esa puerta que es el Señor, hayan pastos verdes, aleluya. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, si las hubiera dado y derramado sobre otros, a lo mejor los otros estarían más que bendecidos, más que animados, más que contentos, más que agradecidos, más que sirviendo al Señor. Hermanos, es tiempo de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tiempo de sentirnos deudores delante del Señor, para poderle decir: Señor, todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho por mi vida, yo no te lo puedo pagar, pero yo me siento deudor y voy a ser un instrumento útil en tus manos para la gloria de tu nombre. Voy a levantarme con poder y fuerza de lo alto en mi vida, para que de esa manera pueda hacer tu voluntad. Y el Señor les dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Termino acá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo. Y el yugo no es para un animalito nada más. El yugo es para dos. Y Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. No solo tú, hijo mío, no solo tú, hija mía, dame lugar a la par tuya para llevarlo contigo. En otras palabras, quiero ir a tu lado para que no te cueste, para que no lo sientas pesado, sino para que al verme a mí a tu lado aprendas cómo soy yo. Soy manso y humilde de corazón. Y cuando aprendan a actuar con mansedumbre y humildad de corazón, entonces van a hallar descanso para sus almas. No es la meditación trascendental la que te va a dar descanso. No es que te estés ahí sedado en un hospital y que te metan vitaminas porque estás estresado lo que te va a dar descanso. Ser manso y humilde de corazón al lado del Señor, ayudándole a cargar su yugo, es que nos dará descanso para nuestras almas. Sometiéndonos al Señor es que hallaremos descanso para nuestras almas. Yendo a su presencia, trabajados y cargados, es que Él nos dará descanso. Es la obediencia entonces la que hará que tengamos descanso en nuestra vida. La obediencia delante de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No cuesta llevarla, en otras palabras, siempre y cuando sepamos cómo cargarla. No costará llevarla, siempre y cuando sepamos cómo actuar en el momento preciso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno puede pensar que es demasiado pesado lo que tenemos que hacer, y por eso no queremos tomar responsabilidades delante de Dios. Uno puede pensar que es difícil lo que tenemos que llevar a cabo, y por eso no nos decidimos nunca a hacer las cosas que Dios nos exige que hagamos. Pero Dios lo que quiere es bendecirnos. Recuérdelo, trabajado y cargado, cansado de todo este sistema de mundanalidad, cansado del sistema religioso terrible en el cual nos toca vivir, cansados quizás hasta de la misma liturgia que nosotros tenemos que desarrollar en los cultos, aburrido ya de eso. No porque no estemos dispuestos a ser adoradores, sino porque algo no está bien, algo está fallando. Cargados estamos, trabajados, quizá bien emproblemados. Vamos a la presencia del Señor. Él nos dará lucidez, Él nos dará descanso para nuestras almas. Y descansar en nuestra alma es descansar de nuestra mente, descansar de nuestros sentimientos y ponerlo todo al servicio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te glorificamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y toda tu bondad. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y oramos creyendo de que tú tienes algo siempre especial preparado para tu pueblo. Señor, hay tantas cosas a lo mejor que decir con más tiempo sobre este pasaje, y cada uno, Señor, puede extraerle más y más cosas importantes, y cada uno, Señor, podrá ver ahí tu gloria derramada, y el que no te conoce especialmente podrá deleitarse abriéndote el corazón, permitiéndote que tú reines y gobiernes sus vidas. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de aquellos que no te conocen, puede ser acá en el templo o puede ser allá en casa,
cuando este mensaje pueda ser transmitido a través de la pantalla del televisor. Cada uno, Señor, que te necesite. Si hay alguien que necesita de Jesús, aceptar a Cristo como su Salvador personal, confesar sus pecados delante de Dios, pues puede hacerlo en este mismo momento. Si es acá en el templo, alce su mano unos segundos para que algún servidor pueda ver su mano levantada. Y si es en casa, pues de la misma forma le invito para que haga una oración de fe y diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón y mi alma para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad y me ayudes desde este día en adelante para serte fiel. Gracias, Señor, por convertirme en un hijo tuyo, en una hija tuya. Gracias porque tú eres desde hoy mi Salvador, el dueño, el amo y el rey de toda mi vida. Acéptame, Señor, en tu seno y dame victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si oró de esa manera, usted se convirtió en un hijo o en una hija de Dios. Que Dios le siga bendiciendo y adelante es la orden del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.